Hola, buenos días, buenas tardes a todos mis hermanos en la fe, a los pastores y amigos que diariamente, constantemente en la semana nos reunimos, conversamos, ¿cierto?, de estas cosas bíblicas que nos apasionan tanto con respecto al estudio de la Escritura. Bueno, el día de hoy yo quiero a lo mejor compartir una información que es para muchos secreta, para muchos es una forma de lealtad, en este caso de mi parte, poder entregar esta información, porque cuando nosotros comenzamos nuestro camino de fe, nadie nos enseña y nos dice cómo tenemos que caminar en este camino de fe a través de la Escritura. Todo nos dice leer la Biblia, claro, pero ¿cómo se lee? Un poquito del antiguo, un poco del nuevo, cómo se lee la escritura. Entonces, no hay una guianza clara con respecto, ¿cierto?, a esta formación bíblica para cada uno de nosotros en nuestras congregaciones. Entonces, conversaba con algunos pastores y amigos del instituto y resulta de que yo voy a entregar el día de hoy un lineamiento, un ordenamiento, cómo nosotros deberíamos estudiar las escrituras para poder tener una línea correcta de crecimiento espiritual. Hoy día sabemos que hay mucha información por muchas partes, en Internet, en YouTube, la información está desatada por todos lados. Por lo tanto, me es necesario a mí revelar este secreto, que, sea, que los hermanos puedan entender eh, cómo poder, ¿cierto?, interpretar la escritura, cómo buscar los textos bíblicos, cómo poder construir su base teológica correctamente. Hay muchos hermanos que han llegado a la congregación diciendo que han visto videos en YouTube y llegan con preguntas realmente descabelladas. Otro decía que tenemos un Dios sanguinario que mata en el Antiguo Testamento, todo con sangre, las ofrendas con sangre, los corderos con sangre, y con eso se redimía el hombre. Vemos a un Dios asesino. ¿Cómo puede ser eso posible?, me decía pastor. Entonces, cuando nos llenamos de información por todas partes, sin tener una base, sin tener una estructura, sin tener claro los lineamientos de nuestra teología, de nuestro crecimiento, obviamente los hermanos se van a desviar. Obviamente ellos van a poder, ¿cierto?, sentirse confundidos porque no hay un lineamiento claro. Y yo en este video quiero compartir con usted las bases, estos lineamientos que usted necesita tener en su vida para poder crecer, y que todo lo que usted recopile de internet, información, lo que sea, lo vaya ordenando bajo estas bases y bajo estas estructuras para que usted pueda estudiar en su casa de forma didáctica y tener un buen crecimiento y madurez espiritual. Sería obvio y sería bueno que cada uno de nosotros siempre tuviéramos un maestro que nos enseñara, que nos dirija, que nos corrija, ya, porque es el formato bíblico. Nadie nace de la noche a la mañana. Jesús tomó a sus discípulos y los formó para que ellos hicieran el trabajo por el cual Cristo vino a la tierra. Ellos los envió. O sea, Cristo vino uno y envió a 12, después a 70 y una gran multitud. Por lo tanto, es necesario tener un mentor, un maestro, un entrenador, un guía que le pueda a usted ayudar para su formación ministerial. Pero si usted no quisiera tener un guía, no quisiera pagar un instituto bíblico, yo le voy a entregar los lineamientos para que usted pueda, de forma didáctica, madurar, crecer e ir por los caminos correctos. Así que vamos a ir ya netamente a la enseñanza del día de hoy, y de esta forma vamos a comprender cómo poder, ¿cierto?, tener esta formación, esta línea que nosotros podamos, ¿cierto?, eh, ir creciendo y madurando en el nombre del Señor. En nuestro Power que nosotros tenemos acá, vamos a ver, ¿cierto?, la estructura, la formación y algunos temas. No son todos los temas, son algunos temas que vamos a ver. Ya yo les puse como ejemplo 10 puntos para cada tema, pero en realidad son 20 puntos o 20 materias en este caso, por nombre. Así que vamos a ver
este panorama estructural de la formación ministerial de cualquier hermano, cualquier hermana que quisiera, ¿cierto?, estudiar la escritura, formarse bíblicamente y no quisiera ir a un instituto bíblico a pagar grandes sumas de dinero, sino que con todo lo que usted tiene en su hogar, internet y todas las cosas, pueda tener una guianza correcta de la formación y la estructura, y pueda afinar detalles con pastores, amigos, hermanos que sean más maduros en la fe. Bien, lo primero que vamos a ver es cierto que dentro de este panorama estructural de formación bíblica, nosotros vamos a tomar como primer punto, ¿cierto?, el discipulado. El discipulado para nosotros es la base de todo lo que tiene relación con el crecimiento y la madurez de los hermanos en su primera etapa, en sus primeros pasos. Los hermanos cuando llegan a Cristo nuevos, ¿ya? Y los no tan nuevos también necesitan tener una base discipular en donde ellos van a aprender lo que significa. Miren lo que dice Marcos 3, 13 al 14. La Biblia dice de que después subió Jesús al monte, aquí estamos viendo a Cristo, subió al monte y llamó así a los que él quiso, ¿ya? Y vinieron a él. Lo primero que vemos acá es que el que elige los discípulos fue el Señor. Él eligió a los que él quiso de una gran multitud. Y dice Marcos 14, 3, 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, la formación del discipulado, ¿cierto? Discipulado en hebreo y en griego es matetes en griego, y en hebreo es talmid o un talmidín, que es un discípulo, uno que aprende del otro. Jesús llamó a los que él quiso para que aprendieran de él, para que estuvieran con él. Ese era el principio bíblico del discipulado, no un estudio bíblico. El discipulado no es un estudio bíblico, el discipulado no es una prédica, el discipulado es algo cercano, es una relación profunda con el hermano, es una identidad. El discípulo se identificaba con su maestro. Por eso que él los llamó y estableció a 12 para que estuviesen con él, para que comieran con él, durmieran con él, oraran con él, caminaran con él. El paso del discipulado es una relación cercana y estrecha con Dios, con Cristo. En este caso, el discipulador de su iglesia, usted debería tener un apego como padre a hijo con él, porque él es la persona que le está enseñando los primeros pasos en Cristo, no pasándole un tema. No, aquí hay afinidad, por eso que yo tengo mi concepto propio de discipulado. Y el concepto que yo tengo es relaciones personales profundas, RPP. El discipulado es una relación personal profunda con el discípulo o con el hijo espiritual. Entonces, dentro de este principio bíblico de discipulado, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender? Debemos aprender en estos primeros pasos lo que significa la fe, lo que significa congregarse, lo que significa el bautismo, el nuevo nacimiento, el valor del discipulado, el costo de ser un discípulo de Cristo, la murmuración, la cruz de Cristo, la armadura de Dios, la sangre de Cristo, la murmuración, etc. Todos estos temas son temas generales, ya en donde usted puede formar al nuevo, ¿cierto?, con respecto a la fe y este nuevo camino. Es decir, si la persona viene del catolicismo, enseñarle que persinarse es hacer una cruz al revés, y eso es anticristo. Por lo tanto, explicarle que el rosario no está en la escritura, explicarle que el purgatorio no existe, etcétera y etcétera. Es decir, en estos primeros pasos yo tengo que afirmar y aclarar a aquel que viene entrando a la iglesia lo que significa abrazar la cruz, amar a Cristo, el sacrificio de Cristo, la expiación de Cristo. Es decir, hay un trabajo de relación, hay un trabajo cariñoso, amoroso de padre a hijo en esta formación bíblica con respecto a este nuevo creyente.
Entonces, esa es la primera etapa. Si usted no ha tenido en su iglesia una base de discipulado de por lo menos 20 temas, aquí yo puse 10, 20 temas con respecto al discipulado, que tiene que ver con todo el mundo que rodea a este nuevo creyente, las aflicciones que tendrá en el mundo por seguir a Cristo, etcétera. Si usted no ha tenido una base discipular, por lo menos de un año, usted está al debe con respecto a su formación y su base estructural. Vamos a la segunda. Luego, la segunda base que tenemos nosotros es el fundamento bíblico. Nosotros tenemos que tener fundamento bíblico sobre el cual nosotros defendemos nuestra fe, presentamos apologética y decimos lo que decimos y creemos lo que creemos porque tenemos una base. El fundamento es lo primero que se hace en una construcción, cavar el hoyo profundo para poder construir hacia arriba el conocimiento bíblico, un edificio o lo que sea. Pablo dice que aquel que va a construir tiene que primero ver cómo edifica. Es decir, yo tengo que hacer una base, un hoyo profundo para construir lo que yo voy a edificar. Y Hebreos 6, del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Hebreos 6 del 1 al 2 dice, por lo tanto, ya dejando la doctrina o los rudimentos de Cristo, avancemos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas como número 1, la fe en Dios número 2, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Y aquí tenemos nosotros 6 temas doctrinales en donde Pablo está diciendo, bueno, para muchos la carta de Hebreo la escribió Pablo, pero donde el escritor bíblico está diciendo, avancemos, crezcamos, no nos quedemos solamente en los fundamentos, sino que avancemos hacia la perfección que es Cristo, pero aquí muestra 6 puntos principales de fundamento. Significa que nosotros tenemos que tener una base de fundamento bíblico, y aquí habla de arrepentimiento, que es doctrina fundamental, bautismo, doctrina fundamental, juicio de los muertos, doctrina fundamental, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera, la Santa Cena, el bautismo, todo eso tiene que ver con fundamento bíblico. Acá yo puse 10 puntos de fundamento bíblico: oración, ayuno, la sangre de Cristo, los dones, el Espíritu Santo, la iglesia, la segunda venida de Cristo, el milenio, el arrebatamiento, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con fundamento bíblico, que son más de 20 temas. Yo aquí puse 10 como ejemplo, pero son más de 20 puntos doctrinales que todas las congregaciones creen y tienen. Ahora, si yo no estoy siendo informado y discipulado en estas áreas, es porque yo estoy al debe. Si yo no entiendo bien lo que significa el Espíritu Santo, cómo es Él como persona, fuera de mí, después el Espíritu Santo cuando está dentro de mí, y después Espíritu Santo cuando trabaja a través de mí, si yo no entiendo la obra del Espíritu, si no entiendo los dones, donde tenemos, cierto, los dones del Padre que son 7, los dones del Hijo que son 5 y los dones del Espíritu que son 9. Si yo no entiendo esto y cómo trabajan cada uno de ellos, entonces yo necesito una formación de fundamento bíblico para poder cimentar mi fe en Cristo Jesús. Yo le estoy dando el ordenamiento, como usted tiene que crecer. ¿Cuánto va a demorar en esto? Si en el discipulado lleva un año, después pasará a un segundo nivel donde estará otro año más aprendiendo fundamento bíblico, o un año y medio más, en donde va a aprender estas doctrinas fundamentales que es la base de nuestra fe. Todo cristiano tiene que tener estas bases. Si voy a orar, ¿cómo se ora? De rodilla, tendido, sentado, acostado, de pie. Son posturas bíblicas. ¿Cuánto es el tiempo de oración bíblico? Y así, hermano, es decir, tenemos que entender cómo poder manejar estas materias. Cuando hablamos del ayuno, ¿cuántos tipos de ayunos hay? Está el ayuno seco, el ayuno líquido, el ayuno de Daniel y el ayuno de misericordia de Isaías. Tenemos 4 tipos de ayunos. Cuando hablamos de la iglesia, ¿qué significa la iglesia? Sacados afuera, salir de las 4 paredes a anunciar el Evangelio de Cristo. Cuando entendemos que la Biblia está compuesta por un Antiguo y un Nuevo Testamento, que fueron más de 1000 personas, de 50 personas las que escribieron, y más de 1000 años en compilarse esta escritura. Cuando nosotros entendemos cómo fue formada nuestra Biblia, por qué se llama Reina Valera, por Cipriano y Casiodoro de Reina. Entonces, cuando tenemos nosotros el conocimiento de nuestro fundamento,
podemos nosotros defender nuestra fe. Hoy en día vemos cómo muchos, su fe está siendo movida por todas las cosas que están viniendo. En el caso de la homosexualidad, de los gays, de la eutanasia, del aborto libre, de la liberación femenina, tanta cosa que viene, que hoy día nuestros jóvenes que entran a la universidad, lamentablemente adentro su fe empieza a morir, a apagarse y se transforman en ateos porque no tienen una buena base de fundamento bíblico. Entonces, cuando nosotros vemos estos temas, cuando nosotros vemos que realmente hay una necesidad que nosotros debemos cubrir, hay una necesidad que nosotros debemos, como pastores y líderes, como hermanos mayores en la fe, de guiar a nuestros jóvenes, de guiar a nuestra iglesia por estos caminos, nunca vamos a poder llegar a una formación teológica seria porque nos falta la base y el fundamento. Es como poner el techo donde no hay pilares. Yo voy a poner la luz en una casa, pero todavía no pongo las paredes. Es decir, hay pasos que uno tiene que seguir. Si usted se preocupara en estudiar la escritura y se pusiera debajo de un mentor, de un maestro, 3, 4 años, usted tendría todo claro y tendría 20, 30 años en Cristo con una visión clara del camino para donde va y con una interpretación de sana doctrina correcta. Por eso, primero, discipulado, una buena base de discipulado, mínimo un año. Segundo, fundamento bíblico. Y si usted quiere buscar todo este material en internet, búsquelo, alíñelo, cópielo, vaya formando su biblioteca bíblica y de formación. Luego del discipulado tenemos un tercer nivel, que es un nivel mucho más complejo y mucho más grande, ya que tiene que ver con el nivel teológico, en donde aquí nosotros ya tenemos una comprensión mayor con respecto a lo que es el discipulado y el fundamento. Es decir, ya juntando discipulado y fundamento bíblico, llegamos nosotros a el tema de la teología. Y cuando hablamos de teología, estamos hablando de la base del mero mero, como se dice, de la base del conocimiento de todo hombre y mujer de Dios. Y aquí es donde nosotros vamos a revisar un poquito el tema en este momento. Material teológico. Juan 17:3 dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Por qué puse este texto adrede acá? Porque realmente nosotros debemos entender de que Dios quiere ser conocido, Cristo quiere ser conocido, Él se revela en la Escritura para que nosotros los conozcamos. El libro de Romanos dice que Él, cierto, lo invisible de Él, de su poder, fue hecho visible a través de las cosas hechas y formadas, a través de la creación, los árboles, los animales, nosotros, etcétera. Todo lo invisible de Dios fue hecho visible a través de nosotros. Entonces, ¿qué significa la palabra teología? Teología es una palabra muy hermosa que significa estudio de Dios. Teo es Dios y logía es estudio. La teología es el estudio de Dios. No es algo que usted se va a morir, se va a secar, que si usted lee mucho la Biblia va a ser un cementerio bíblico. No. La Escritura dice que son espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida, dijo Jesús. Por lo tanto, la teología es el estudio de Dios. Y aquí dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es decir, Dios quiere ser conocido, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Es decir, Cristo y Dios quieren ser conocidos y lo vamos a conocer a través del discipulado, de los fundamentos bíblicos y de las ramas teológicas, del estudio de Dios. Ahora vamos a ver cómo funciona cada una de estas ramas teológicas para que usted pueda tener un conocimiento más acabado. Dice lo siguiente: teología propia es la teología de Dios, como quién creó a Dios, todas las preguntas que se hace un ateo o un agnóstico, aquí usted la puede encontrar en la teología propia, de dónde viene Dios, quién creó a Dios, cómo es Dios. Por ejemplo, cuando dice el texto, y la mano de Dios está con su pueblo, ¿significa que Dios tiene mano? ¿O se dolió Dios en su corazón de haber creado al hombre? Entonces, ¿Dios tiene corazón? Si tiene corazón, tiene sangre y es humano. Entonces,
La Escritura dice que Dios es espíritu y que nadie le ha visto jamás. Entonces, si es espíritu, ¿cómo tiene mano y corazón? Y el ojo de Dios que todo lo ve, ¿y cómo tiene ojos si es espíritu? Entonces, la teología propia, nosotros estudiamos todo lo concerniente a Dios, y cuando Él se da a conocer y a manifestar a los hombres, hay un término que se llama antropomorfismo, ya que se estudia dentro de la teología propia, en donde vemos nosotros la forma de Dios, ¿cierto? Que es espíritu manifestada como cosas humanas. Cuando se humaniza a Dios, ¿cierto? Cuando se dolió en su corazón, ahí le estamos poniendo sentimiento a Dios. Son términos que uno va a ocupar para entender cómo es Dios, su, su naturaleza, su omnipotencia, su eternidad, su esencia, los atributos comunicables que Él tiene y los incomunicables hacia nosotros, etcétera, y etcétera. Entonces, es importante porque vamos a estudiar a Dios. Después tenemos la cristología, que es el estudio de Cristo. ¿Ya? Cristo no solamente nace en el Nuevo Testamento a través de su encarnación por María, sino que Cristo existe antes de que Él nazca. Por eso Él dijo, yo soy el verdadero pan del cielo, no la de vuestros padres que estuvieron en el desierto y murieron. Yo soy el verdadero pan, yo soy el verdadero maná. El que me come a mí no te da hambre jamás. Pablo dice que Cristo era la roca que seguía y le daba agua al pueblo de Israel en el desierto. Vemos nosotros como la serpiente de bronce que levanta Moisés era Cristo, lo dice Juan 3:16 y 3:15. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una cristología en el Antiguo Testamento, cuando el candelabro que representa el Espíritu Santo, el candelabro, los panes de la proposición, el arca, el propiciatorio, el caporet, el mishkan, el tabernáculo que está en el desierto, todo representa a Cristo, la shekinah, la nube. Entonces, la cristología, tenemos una cristología en el Antiguo Testamento y una cristología en el Nuevo Testamento. Y para estudiar cristología debemos estudiar los tipos, el antitipo y el tipo, que nos ayuda a comprender cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Luego tenemos el Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo, cómo es, cómo se llama, cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo o Espíritu de Santidad se nombra en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se llamaba el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahvé, ¿ya? Es decir, el Espíritu de los profetas. Es decir, tenía otros nombres, pero el Espíritu Santo siempre ha estado. La antropología tiene que ver con la creación del hombre, la formación del hombre, si realmente en Génesis hay dos creaciones o hay una creación, cómo salió del polvo de la tierra, qué pasó en este caso con el hombre después de la caída, del pecado, etcétera, etcétera. Todo el estudio del hombre tiene que ver con antropología. Luego tenemos el pecado, que es cuando viene el enemigo, ¿cierto? Y tienta a Adán y Eva, y donde comienza el pecado, la rebelión del pecado, que significa amartía o amartología, que es errar en el blanco. Luego tenemos la angelología, que es el estudio de los ángeles, tanto buenos como malos. Los espíritus, los demonios, Satanás, diablo, serafines, querubines, arcángeles, el ángel de Jehová, las huestes espirituales, cuando están penando, cuando un demonio está en una casa, en una persona, etcétera. Todo el mundo espiritual se estudia en esta materia de angelología, que es a todo lo que a usted le gusta, lo místico, lo profético, se estudia acá. Por eso es necesario que usted tenga estas bases fundamentales. Luego tenemos la soteriología, que tiene que ver con la salvación. Si la salvación se pierde o no se pierde, ahí estudiamos los textos bíblicos, le hacemos una buena hermenéutica, una buena exégesis y llegamos a una conclusión. Eclesiología, que es el estudio de la iglesia, su forma, su estructura, sus formas de gobierno, ya qué significa la iglesia después de la cruz y qué significa la iglesia o la congregación o la cajal antes de la cruz, es decir, en el Antiguo Testamento. Porque Mateo, Marcos y Lucas, ya son libros del Antiguo Testamento, están en el Nuevo, pero Cristo todavía está ahí. Cuando después de Cristo resucita y comienza este nuevo pacto, este nuevo nacimiento, esta nueva gracia, estos ministros competentes de un nuevo pacto, nace la iglesia en donde viene un antes y un después, en donde se muestra a Cristo como la cabeza de su cuerpo y el cuerpo es la iglesia.
donde dice que el cuerpo somos nosotros que somos templo del Espíritu. Usted y yo somos la iglesia. Entonces hay un concepto general profundo con respecto a la iglesia después de la cruz. La escatología tiene que ver con las cosas futuras, ya decir, el apocalipsis, el rapto, etcétera. Y la escatología se estudia en dos niveles, una que es escatología individual, que tiene que ver con la persona cuando muere, a dónde se va, al Hades, al Seol, al paraíso, al tercer cielo, etcétera, o realmente está en el polvo de la tierra durmiendo sin saber nada. Todas esas materias las estudiamos en escatología individual. Y la escatología general tiene que ver con todas las cosas de las trompetas, las copas, las iras, la bestia, Babilonia, la segunda venida de Cristo, etcétera. Todo el libro de Apocalipsis del 1 al 22. Luego tenemos bibliología, en donde estudiamos los libros de la Biblia, ya, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Mateo, las cartas Paulinas, etcétera. Todo este material que yo le estoy explicando ahora, debemos nosotros entenderlo, comprenderlo, analizarlo y estudiarlo. Es decir, lo que yo le estoy diciendo acá es lo que usted necesita para poder tener una buena formación teológica, es lo que usted necesita para poder crecer en Cristo Jesús. Una buena base de discipulado, una buena base de fundamento bíblico y una base buena, en este caso teológica, donde se le aclaren todas sus dudas y todas sus inquietudes. Este es el panorama, este es el camino que usted tiene que seguir si usted quiere estudiar, crecer y ser un hombre serio en la escritura. Bueno sería que siempre tuviera un maestro y un mentor, pero si usted quisiera estudiar de forma didáctica y de forma personal, estos son los caminos y el lineamiento que usted tiene que seguir para ser un hombre y una mujer victoriosa y victoriosa en Cristo. Ojalá esto me lo hubiesen enseñado a mí muchos años atrás. Tuve que aprenderlo con los años, con el tiempo, llevo más de 20 años en esto y no ha sido fácil, pero gracias a todo eso quiero compartir esto para que todos ustedes sean edificados, puedan compartir este mensaje, publicar nuestra página de YouTube para que muchos puedan tener este conocimiento y muchos puedan ser bendecidos por esta palabra. Espero que la bendición de Dios esté en cada uno de ustedes y nos estaremos viendo, si así Dios lo quiere, en el próximo video. Muchas bendiciones y déjenme abajo sus comentarios. Nos vemos. Shalom.